Bien, esta noche vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hemos estado con un ciclo de los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando el mensaje de las siete iglesias y en las semanas que han pasado pues hemos estado estudiando cada uno de estos mensajes y hoy nos toca pues estudiar el último, el de la iglesia de la Odisea. Eh, Como siempre vamos haciendo, eh, hacemos como algún recuento de ciertas características de la ciudad que nos van a ayudar a entender un poquito también el mensaje que Jesús les está enviando. Hablando de la iglesia de la ciudad de la Odisea específicamente, eh, tendríamos que decir que eh, como resultado de encontrarse en un lugar muy favorable dentro de la estructura de carreteras del Imperio Romano, lo que es la ciudad de la Odisea se convierte en el mayor centro comercial y financiero del mundo antiguo. Una ciudad muy rica, una ciudad muy próspera, a tal punto que cuando allá por el año 60 después de Cristo, la Odisea es destruida por un terremoto, el Imperio Romano le ofrece ayuda para le ofrece ayuda a los habitantes de la ciudad para reconstruir la ciudad y ellos se niegan. Ellos dicen que no necesitan ayuda de Roma. Ellos tienen suficiente dinero para reconstruir la ciudad y la reconstruyeron ellos con sus propios recursos. Así que no es que creyeran que podían hacer algo y no tenían dinero para hacerlo, pero por orgullosos no querían ayuda. Eran orgullosos, pero también tenían dinero y construyeron nuevamente la ciudad. Uno de los problemas que tenía también eh, lo que es la ciudad de la Odisea, eh, tenía que ver con el asunto del agua. Estaba en un lugar donde había escasez de agua. De hecho, los manantiales, el agua le llegaba a la Odisea por un acueducto de unas 6 millas de distancia que venía de la ciudad de Hierápolis, donde había manantiales termales, aguas termales, eh, salían de la tierra caliente, eran transportadas por este acueducto hasta que llegaban allí a lo que es la ciudad de la Odisea. Esto vamos a recordarlo porque estas dos cosas que estamos viendo de la iglesia, de la ciudad de la Odisea, las vamos a encontrar un poco allí en el mensaje que Jesús le envía a esta iglesia. Hay una tercera cosa interesante y es que la Odisea tenía una escuela de medicina famosa. Y esa escuela de medicina era famosa específicamente porque eh, ellos atendían enfermedades de la vista. Ellos tenían un ungüento especial que usaban para curar enfermedades de la vista y lo usaban con éxito. Así que esto hacía que la escuela de medicina de la iglesia de la ciudad de la Odisea pues fuera bien importante. Interesante estos tres detalles y vamos a verlos un poco reflejados acá dentro del mensaje que Jesús le envía a la iglesia de la Odisea. Tenemos que recordar un principio que aunque no mencionamos mucho, pero que lo tenemos bien presentes. Y es que la iglesia se ve influenciada por la sociedad en el medio de la cual se encuentra. Hay muchas cosas en las cuales pues buscamos en la palabra de Dios, pero hay muchas cosas que la sociedad influencia. Y muchas veces las características del lugar donde está la iglesia pues se ven reflejadas en la iglesia. Y esto está pasando acá en la iglesia de la Odisea. Vamos a leer el mensaje que Jesús le envía a esta iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 22. Así que te invito a buscar en tu Biblia para que leamos juntos esta porción que Jesús le envía acá a la iglesia. Dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices que soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú.
Por eso, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje que Jesús le está enviando acá a la iglesia de la Odisea. Como siempre hemos estado hablando de la estructura que encontramos en estos mensajes. Lo primero que vamos a estar viendo es cómo se presenta Jesús a sí mismo y cómo Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea. Y dice acá, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Interesante que la primera palabra que Jesús está usando acá para representarse a sí mismo es amén. Y amén es una palabra hebrea que significa que es algo real, algo verdadero, algo que es confiable, que es digno de confianza, algo que es cierto en su totalidad. Por eso cuando nosotros oramos mencionamos la palabra amén. Porque con esa palabra estamos diciendo, es cierto lo que estamos diciendo, es cierto, estoy de acuerdo con esto, es verdadero. Jesús se presentó a sí mismo como la verdad. Recuerda allí cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús no solamente en los evangelios se presenta como el que es la verdad, como el que es verdadero, acá en Apocalipsis lo vamos a encontrar también. Cristo es el Dios verdadero. Cristo es confiable. Él es digno de confianza. Él es cierto, Él es real. Y también dice el testigo fiel y veraz. Y hay otra característica de Jesús que aparece acá. Dice el soberano de la creación de Dios. En algunas versiones te vas a encontrar, por ejemplo, la Reina Valera de 1960 tiene una traducción que resulta un poco confusa para algunas personas cuando traduce esta palabra que esta versión que estoy leyendo traduce como soberano. La Reina Valera de 1960 lo traduce como el primero, o el primero de la creación de Dios. Y algunas personas se lo toman a lo literal, no analizan bien lo que significa y creen que primero significa orden numérico. Así que Jesús, dicen, fue creado por Dios. Y cuando nosotros hablamos de primero, te vas a encontrar que tiene dos sentidos en el idioma español. Tiene el sentido de número, es el número uno, pero tiene también el sentido de posición, del lugar, el primero, el principal, el, el, el que es el que es el más importante, el que es el importante. Y cuando nosotros vamos a la palabra griega que está acá, que Juan utiliza o que Jesús mismo utiliza acá, nos encontramos que es la palabra griega arge, que significa el Señor, el, el que tiene el control, el que tiene el dominio. Y si lo ponemos en el contexto, estaríamos hablando que Jesús se presenta a sí mismo como el que tiene el control de la creación de Dios, el origen de la creación de Dios. Y la Biblia nos dice que por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas. Él es el origen de la creación de Dios. Todo lo que ha sido creado fue creado por medio de Jesús. No es que Jesús haya sido creado, sino que Él creó todas las cosas. Y como dice esta versión, dice el soberano de la creación de Dios. Cristo se presenta en toda su divinidad. Cristo se presenta como Dios, como el Dios verdadero, también como el Dios creador, como el Dios que es dueño y soberano de toda la creación, de todas las cosas. Y con esta figura que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea, también le dice, conozco tus obras. A todas las iglesias Jesús le está diciendo, conozco, sé lo que está pasando, sé lo que estás viviendo, conozco tus obras. Y Dios es un Dios cercano. Él conoce lo que nosotros pasamos, las cosas buenas que vivimos y las malas también. Dios lo sabe todo.
Y como Él lo sabe todo, pues puede describir sin ningún problema las características de la iglesia, y de hecho lo describe. Ahora es interesante que eh, Jesús hace una descripción bien detallada de lo que es la iglesia de la Odisea y las características de la iglesia de la Odisea. Vamos a sentarnos y pensar un poquito. Muchas veces te puedes encontrar personas, o incluso tal vez tú mismo llegaste en un momento a esperar que, que cada una de estas 7 iglesias significa una etapa de la historia de la iglesia, sí, pero que es una etapa donde Dios va trabajando con su iglesia de manera progresiva. Y se encuentra una iglesia que Dios va enderezando, va encaminando, y sería lógico esperar que la última de estas iglesias pues sea la mejor de todas, o la iglesia donde se vea más evidentemente el poder de Dios o la mano de Dios, haciendo transformaciones y arreglando todo. Pero cuando nosotros leemos el mensaje de la iglesia de la Odisea, te vas a encontrar que es una de las peores de las 7 iglesias. Es triste la situación de la iglesia de la Odisea. Y esto nos da una lección. Mira, en toda la historia de la iglesia cristiana, a lo largo de toda la iglesia cristiana, la iglesia ha pasado por crisis, ha pasado por situaciones, ha pasado por luchas, pero siempre ha habido aquellos que se alejaron de Dios y aquellos que salieron vencedores, se aferraron de Dios y experimentaron lo que Dios puede hacer cuando Él llega a la vida del ser humano. Te vas a encontrar estos dos grupos en cada una de estas iglesias. Así que cuando nosotros y analizamos el conjunto de estos mensajes, el conjunto de estas iglesias, nos vamos a encontrar una realidad. Si tú estás buscando en este mundo una iglesia perfecta, quiero decirte que no la vas a encontrar. Simplemente siéntate y mira el mensaje de las 7 iglesias y te vas a encontrar que todas tenían problemas. Si no había pecados horribles, eran muy débiles, o eran iglesias totalmente perseguidas, en las que quedaban solamente unos pocos. Y a pesar de que eran unos pocos, Dios podía obrar con ellos, porque Dios siempre ha tenido un pueblo a lo largo de toda la historia. Por eso cuando hablamos del pueblo de Dios, quiero que tengas bien claro en esto. Hay muchas personas que aseguran servir a Dios, hay muchas personas que aseguran creer en Dios, pero no necesariamente aman a Dios, no necesariamente experimentan los resultados de Dios y de lo que Dios hace en el ser humano. Hay dos grupos y te los vas a encontrar siempre. Cuando te encuentres personas que puedan ponerse en la categoría de los seguidores de Balán, de los Nicolaitas, de los apóstatas, de los seguidores de Jezabel, de todos estos movimientos terribles que ocurrieron dentro de la iglesia, simplemente no te escandalices. Recuerda que es el grupo de aquellos que profesan servir a Dios pero que no lo sirven. Pero no son el único grupo que se encuentra en la iglesia. En la iglesia te vas a encontrar un grupo de personas fieles, que en cada una de estas etapas, en cada uno de los mensajes de estas iglesias, Dios llama como aquellos que son vencedores, aquellos que están siempre en las manos de Dios, aquellos que son el pueblo de Dios. El mensaje de Dios para su iglesia y las promesas que encontramos en la Biblia para la iglesia de Dios no está enfocado en aquellos que rechazaron a Dios, sino están enfocados en aquellos que aman a Dios y que son el pueblo de Dios. Y que estás encontrando, como te acabo de decir, representados en aquellos que vencen, en aquellos que son vencedores. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos hoy para comenzar acá es ¿a cuál de estos dos grupos nosotros pertenecemos? ¿A cuál de estos dos grupos estoy perteneciendo yo? ¿Estoy siendo parte del pueblo de Dios? ¿O simplemente estoy creyendo que sirvo a Dios pero no soy parte del pueblo de Dios porque he rechazado a Dios? La decisión que tomamos nosotros va a determinar lo que va a ocurrir en nuestras vidas. El mensaje de la iglesia de la Odisea nos presenta una iglesia que tiene 3 problemas. El primero de ellos lo vamos a encontrar acá cuando Jesús dice, ojalá fueras, sé que no eres ni frío ni caliente.
Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este símbolo que Jesús está utilizando acá, aprovechando la situación que tenía la Odisea con el agua, eh, esas aguas calientes que salían de Hierápolis y que llegaban después de 6 millas corriendo por el acueducto y llegaban tibias a la ciudad de la Odisea, eran muy buenas para bañarse, pero cuando tú querías tomarlas, el sabor era horrible. Y si has tratado de beber agua tibia, sabes de lo que te estoy hablando. No se puede beber agua tibia. Es terrible para beber. El agua para que te refresque necesitas que esté fresca, fría. El agua caliente podrías beberla. Bueno, la bebemos cuando hacemos un té o algo así y no hay problema. Pero el agua sola, tibia, no es buena para beber. Y Dios está diciendo acá, eres tibio. Ahora, el agua tibia tiene una combinación de caliente y frío. No se puede decir que es caliente, pero tampoco se puede decir que es fría. Y esto nos deja en una situación intermedia. Y esto refleja el primer problema de la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que ni está con Dios, ni se va abiertamente en contra de Dios y se va completamente para lo que nosotros llamamos el mundo. O sea, vivir bajo el pecado ya abiertamente, en rebeldía contra Dios. Está ahí en el medio. Ni se compromete con Dios, ni se va afuera. Está en una situación de indiferencia. Hay indiferencia hacia Dios. Y la indiferencia simplemente dice que tú te sientas, escuchas, no haces nada, no experimentas cambios, simplemente ni estás a favor de Dios ni estás en contra. Pero esta situación de indiferencia no te pone en una situación neutral. Jesús está diciendo, por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La indiferencia no es indiferencia. La indiferencia es una decisión. Es la decisión de no comprometerte con Dios. No estás en un terreno neutral donde no tomas decisión, no. El indiferente tomó decisión. Simplemente que sigue, como muchas veces decimos nosotros, en los alrededores de Sion, en los alrededores de la iglesia. Sigue congregándose, sigue teniendo una creencia, pero Dios no puede hacer una transformación en esa persona, no puede salvar a esa persona del pecado. Esa es la situación de la Odisea. Fíjate cómo es la situación que Jesús le dice, yo preferiría o que fueras caliente o que fueras frío. Pero la situación intermedia en la que estás es peor que ser frío. Porque al menos si estás frío, sabes que estás frío. Pero acá crees que estás bien, porque estás un poco tibio. No estás tan frío como otros, pero no estás caliente. Y muchas veces nosotros nos comparamos con nuestros semejantes y decimos, yo no estoy tan mal como aquel. No estoy tan mal como el otro. Pero tampoco estás bien. Y esa comparación que nosotros nos hacemos con otros para calmar un poco nuestra conciencia y hacernos creer o hacernos sentir tranquilos porque nos vemos un poquito mejor que el otro, nos hace creer que porque somos tibios ya está todo resuelto. El mensaje de Jesús es claro. Dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. El que no junta conmigo, desparrama. O estamos comprometidos con Dios o le damos la espalda a Dios. Ese es el primer problema que tiene la iglesia de la Odisea. El segundo problema lo vamos a encontrar acá un poquito más adelante cuando dice Jesús, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Ese es el otro problema que tiene la iglesia de la Odisea. Cree que lo tiene todo. Cree que está bien. Y Jesús le dice, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y la iglesia de la Odisea tiene ese segundo problema. Cree que es rica, pero no tiene nada. Es pobre, no tiene nada. No tiene riquezas. Y recuerdas acá cómo cuando la ciudad es destruida por el terremoto que Roma le ofrece
ayuda y los habitantes de la Odisea dicen, no, no quiero esa ayuda, nosotros mismos vamos a construir en la ciudad por nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, y lo hicieron así. Bueno, esto mismo está tratando de hacer la iglesia. ¿Y cómo vemos esto acá? Mira, te vas a encontrar muchas personas que están muy interesadas en desarrollar un carácter como el de Jesús, no porque Dios haga en ellos el milagro, sino porque ellos con su propio esfuerzo puedan decir, yo conseguí esto. Tienes un vicio y dices, ahora yo con mi propio esfuerzo voy a vencer este vicio porque yo puedo. Tienes defectos de carácter y dices, yo voy a luchar contra mis explosiones de ira, yo me enojo fácilmente y empiezo a maldecir, yo voy a luchar esto y voy a vencerlo con mis propias fuerzas. Mira, me he encontrado hasta personas que creen, y no sé hasta dónde una persona puede creer esto, pero bueno, me he encontrado personas que creen que con la dieta tú puedes dejar de ser pecador, puedes disminuir un poco tu inclinación a pecar. Es terrible el autoengaño que tienen estas personas. Y lo que Jesús está diciendo acá precisamente es esto. Dice, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, yo puedo, yo tengo, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y aquí tenemos el tercer problema que tiene la iglesia de la Odisea, y es que está ciega, no puede ver su condición. El pecado te ciega, el pecado hace que tú no veas cómo estás. Cuando tú te alejas de Dios, tú puedes creer que estás bien cuando no estás bien. Cuando te alejas de Dios, cuando eres tibio, cuando no estás cerca de Dios, tú puedes creer que porque crees que Dios existe, que porque conoces la Biblia, estudias la Biblia, todo está bien, y no todo está bien, porque el pecado te ciega. Y Jesús no solamente presenta el problema que tiene la iglesia de la Odisea, sino que también le presenta las recomendaciones, la solución a esos problemas. Y lo primero que Jesús le va a decir a la iglesia de la Odisea, dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, ropas blancas, para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Interesante que cuando nosotros nos vamos a buscar en la Biblia, nos vamos a encontrar que Dios compara muchas veces en la Biblia lo que es el oro refinado en fuego con el carácter del ser humano, con, con el proceso por el cual pasamos nosotros y por donde Dios pule nuestro carácter. Así que cuando Jesús está mencionando acá oro refinado en fuego, está hablando del carácter, de la restauración de la imagen de Dios, del carácter de Dios en nosotros, que no se consigue por esfuerzo tuyo, que no lo consigues practicando y asistiendo a la iglesia todos los días de la semana, 24 horas al día, que no lo consigues leyéndote la Biblia 500 veces en un año, que solamente lo consigues cuando te encuentras con Dios y cuando Dios pone y restaura su imagen en ti, cuando Dios te da su carácter. Porque el carácter de Dios lo vamos a encontrar en la Biblia como uno de los frutos, como los frutos del Espíritu Santo, como los resultados de tener el Espíritu Santo en nosotros. Tener un carácter puro, reflejar el carácter de Dios, no es capacidad del ser humano, es milagro de Dios obrado en cada uno de nosotros. Lo segundo que Jesús le está diciendo acá es, compra de mí ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y cuando vamos a la Biblia también nos vamos a encontrar que la vestimenta es un símbolo de la justicia. Y que esas vestimentas blancas están representando no solamente el carácter de Jesús, sino también la justicia perfecta de Jesús. Los habitantes de la Odisea, la iglesia de la Odisea, cree que tienen mantos espléndidos, cree que puede presentarse ante Dios con lo que ha conseguido, con su esfuerzo, con sus conquistas, con sus luchas que le costaron muchísimo,
dolor, llanto, sufrimiento, pero que consiguieron alcanzar cosas y alcanzar metas y vencer tal vez un pecadito por allá y un pecado por acá, pero alimentaron el orgullo y alimentaron alejarse de Dios y depender de sí mismos en vez de depender de Dios, tratar de presentarse con su propio manto de justicia en vez de reconocer la derrota del ser humano para ser perfecto por sí mismo y decir, si yo quiero entrar al cielo, yo necesito reconocer mi derrota y aceptar el regalo de Jesús, que es la justicia de Cristo, que cubra la mía, para que Dios pueda tratarme como yo no merezco ser tratado. Porque la Biblia nos describe claramente cómo es la justicia del ser humano y dice es trapo de inmundicia. Por mucho que tú te esfuerces, tú no puedes borrar un solo de tus pecados. Tu justicia está manchada. Tu justicia no es perfecta. Tú necesitas ropas blancas, porque tus ropas originales están manchadas. Tú necesitas que Dios te quite esa ropa manchada y ponga el manto blanco de la justicia de Cristo en lugar de tu propia justicia. Pero para que toda esta obra pueda pasar, tú necesitas ver tu necesidad. Y esto es obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, y compra colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Ese colirio está representando al Espíritu Santo. Es Dios quien puede hacer que tú te des cuenta, que tú veas cómo tú estás, que tú veas lo mucho que lo necesitas a Él. Y cuando Jesús sigue hablando acá, le está hablando un lenguaje bastante fuerte a la iglesia de la Odisea, pero le está diciendo acá, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. La reprensión y la disciplina no es para el que Dios aborrece, es para el que Dios ama. Si en algún momento tú escuchas la voz de Dios, si en algún momento tú escuchas a Dios tocando tu vida, tocando tu corazón, recuerda que Dios está allí trabajando precisamente porque te ama. Y cuando Dios habla de reprensión y te dice lo que tú necesitas, lo hace porque quiere salvarte, no porque quiere perderte, no porque quiere tratarte mal, sino porque quiere salvarte. Sigue diciendo Jesús, por tanto, y aquí te recomienda otra cosa, sé fervoroso y arrepiéntete. La disciplina tiene el propósito de que aprendamos y que nos arrepintamos. Y dice Jesús acá, la solución para el problema de la iglesia de la Odisea. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos está dando una imagen muy bonita acá. Está dando la imagen donde nosotros estamos en casa sentados y Él está afuera tocando, llamando a la puerta. Pero Él no va a tumbar la puerta. Él no va a abrir la puerta de una patada y va a entrar a la fuerza. Esa puerta solamente se abre por dentro. Jesús llama. Jesús toca la puerta de tu corazón. Es tu decisión si tú le abres para que Él pueda entrar. Si tú lo dejas fuera, no vas a poder disfrutar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero si tú le dejas entrar, cosas grandes, cosas lindas, cosas maravillosas van a pasar en ti. Cosas que solamente vas a poder comprender y que solamente vas a poder explicar una vez que las vives, una vez que las experimentas. Que no puedes entender por lo que otro te dice, tienes que entenderla, para poderlas entender tienes que vivirla. Pero son cosas maravillosas que, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el pensamiento de los hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así de maravillosas son las cosas que Dios hace en tu vida cuando Jesús entra. Pero para poder disfrutar de todas estas cosas, tú necesitas dejar que Jesús entre. Y finalmente hay una promesa al vencedor. Dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el vencedor? ¿Sabes quién es el vencedor? Aquel que abre la puerta para que Jesús entre y para que cenen juntos con Jesús.
Esa imagen también de Jesús entrando en casa para cenar juntos nos recuerda una historia de la Biblia, una historia que aparece en los evangelios, cómo Jesús llega a la ciudad de Jericó y le dice un día a Zaqueo, un pecador, el jefe de los publicanos de Jericó, le dice, baja del árbol porque en tu casa voy a estar y voy a quedarme y voy a comer en tu casa. Y allí Jesús come y cuando lees la historia te vas a encontrar la transformación que Jesús hace en la vida de Zaqueo. Y dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Que, que pueda decir de ti, hoy llegó la salvación a esta casa. Hoy llegó la salvación a esta vida. Un pecador ha sido ganado para el cielo. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que vivas. Dios quiere que seas vencedor. Y hay una promesa maravillosa para el vencedor. Pero es tu decisión ser vencedor. Recuerda, el que vence es el que deja a Jesús entrar. El que vence es el que deja de depender a sí mismo, se entrega completo a Dios y disfruta de Dios en su vida y disfruta de todo lo que Dios quiere hacer. No olvides que el periodo de la iglesia, de este mensaje, que abarca este mensaje, está abarcando la etapa desde la mitad del siglo XIX hasta que Jesús regrese. Tú y yo estamos incluidos en este mensaje. Nuestras características están representadas por este mensaje. Esta es la iglesia de hoy. Esta es una iglesia que necesita a Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús. Él va a hacer la diferencia. Que Dios nos ayude y que nos ayude para disfrutar de la salvación que Él quiere darnos. Oramos. Querido Padre, queremos darte gracias porque nos amas, porque en tu gran amor, a pesar de nuestros defectos, a pesar de que muchas veces andamos siendo tibios, a pesar de que muchas veces creemos que estamos bien cuando no estamos bien, a pesar de que muchas veces nos vemos buenos porque nos comparamos con otros que tal vez en nuestra forma de ver o de pensar consideramos peores que nosotros. Pero te damos gracias porque a pesar de todas estas cosas tú insistes en salvarnos. Gracias porque sigues tocando la puerta. Ahora queremos pedirte que nos pongas en nuestros corazones el deseo de abrirte, el deseo de dejarte ser parte no solamente de nuestras vidas en las reuniones de la iglesia, sino también de nuestra vida privada, en casa. Que puedas ser parte de nosotros y que podamos disfrutar de tu salvación. Haz en cada uno de nosotros lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Y te damos gracias porque cuando tú comienzas la obra, tú la terminas. Ayúdanos para que cuando tú regreses podamos estar en ese grupo de los vencedores, porque te hayamos recibido en nuestras vidas y por eso podamos estar contigo por toda la eternidad. Danos un buen descanso y cuida de cada uno y bendice cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.